Shalom, gracia y paz. En esta oportunidad le hablaré de la extraordinaria y primera traducción de la Biblia al español, la Biblia del Oso. Actualmente está cumpliendo 451 años, desde 1569 al 2020. Nacida justamente en el siglo de las letras de oro castellanas, la bellísima traducción literaria del Oso fue la primera completa al español desde sus idiomas originales, hebreo, griego y latín. Resulta asombroso pensar en las dificultades que este monje se vio sometido, Casiodoro Reina, desde el punto de vista técnico de su traducción, en una época en la cual solamente se valía de una pluma, de papel y de mucha dedicación. Casiodoro Reina trabajó cerca de 12 años para su preparación. Este monje era conocedor de lenguas bíblicas, además de latín, alemán, francés e inglés. Entre pobrezas, traiciones, enfermedades, huidas constantes y pérdida de dinero con su primer impresor, veía a la luz por primera vez esta traducción al castellano, la cual se publicó en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre de 1569 en la imprenta de Tomás Guarín. Se colocó en esa oportunidad la ilustración de un oso, un logotipo del impresor Matías Apiurus, para evitar el uso de íconos religiosos, porque en aquel tiempo estaba prohibida su traducción de la Biblia a lenguas vernáculas. Alcanzando aproximadamente 2.660 ejemplares, fue perseguida y la mayoría de ellas quemada, pero a pesar de eso sobreviven 32 ejemplares originales, en tanto que ha influido ampliamente hasta el día de hoy en la literatura, la filosofía, la religión del mundo hispanoamericano. Pero veamos un poco justamente de su historia. A comienzos del siglo XVI, habla de una fractura que se dio en el seno de la Iglesia motivada por varios movimientos protestantes. Uno de ellos es el de Martín Lutero. Fue sumamente influyente por el apoyo que él encontró en varias naciones del norte de Europa, además de Inglaterra. Lutero condenó por su falta de humildad al Papa, justamente, pero también hizo un conjunto de consideraciones sobre principios doctrinales. Parte importante de su reforma comenzaba a permitir que el pueblo tuviera acceso a textos bíblicos, tarea que él mismo emprendió a cabo de la traducción al alemán, escritos que hasta entonces consideraban exclusivos de lo que era el clérigo. En la época, España se había convertido en uno de los principales bastiones del catolicismo. Recordemos que los reyes, Fernando e Isabel, fueron llamados reyes católicos. El tribunal de la Inquisición había sido activado para perseguir justamente a los judaizantes, pero en esta oportunidad, con los hechos que estaban sucediendo, se sumó al control de la herejía protestante. A pesar de ello, la influencia de Lutero llegó a España especialmente mediante publicaciones impresas procedentes de Francia. La ciudad de Sevilla, por ser un puerto abierto, parece haber sido un lugar de circulación para personas con ideas poco ortodoxas. La importancia de un monasterio de San Isidro del Campo, donde vivían monjes jerónimos situados en las afueras de la ciudad, allí un grupo de jóvenes monjes habían adoptado el protestantismo. Ellos tenían el sello de su profunda devoción por las Escrituras, su lectura y estudio eran su eje principal, también el llamamiento a la humildad. La persecución empezó cuando en el otoño de 1557 un católico sevillano recibió por error un ejemplar de la imagen del anticristo en que los grabados representaba al Papa arrodillándose justamente ante el diablo. Era parte del envío de Julianillo Hernández, había hecho llegar a Sevilla informando al Tribunal de la Inquisición sobre sus actividades y procedió contra ellos, solo que este grupo de monjes ya había huido a Ginebra a buscar justamente refugio. Una de las personas que había introducido las ideas luteranas a España fue justamente a este personaje, Julián Hernández, mejor conocido como Julianillo. Él era un comerciante español convertido y él era protestante,
Tal vez por su aspecto demasiado delgado y jorobado, en las aduanas él pasaba totalmente desapercibido. Ocultó justamente en túneles de vino muchas copias del Nuevo Testamento traducido al castellano. Sin embargo, él fue delatado por un mesonero a quien le había regalado un ejemplar. Julianillo murió en la hoguera en su natal, en Sevilla, en 1560. Pero Casiodoro Reina fue uno de los monjes jerónimos que huyó a Ginebra, ingresando justamente al convento a la edad de tan solo 10 años. Se dice que había nacido en Badajoz en 1520, así que cuando vino la persecución, era un fraile adulto y con una elevada formación. Reina no estaba de acuerdo con las ideas calvinistas dominantes en Ginebra. Se trasladó entonces a Londres junto con algunos de sus compañeros y allí fueron acogidos por la reina Isabel I. En 1562, Casiodoro fue ordenado pastor de la iglesia en Inglaterra. En ese momento, cuando la traducción de la Biblia al español, la actividad continuó en Ambares, de donde él tuvo que salir justamente huyendo de falsas acusaciones. El nombre de Casiodoro Reina estaba incluido en el índice de los libros prohibidos, como autor de primera clase, dogmatizador, un hereje máximo del cual había que huir como de la peste. Por ello, en la portada de su traducción del Oso no aparece publicado justamente su nombre. La Biblia del Oso siempre tuvo el índice de libros prohibidos por la Inquisición. No se sabe a ciencia cierta cómo llegó a América. Es probable que al cruzar el Océano Atlántico y burlar los controles de la Inquisición, sus editores decidieron cambiar las imágenes del oso y de la otra versión del cántaro también. Seguramente desde la época colonial hizo parte de la biblioteca de la Compañía de Jesús y después de su expulsión pasara a manos de algún particular que lo vendió o lo regaló a Rufino José Cuervo, el gran lingüista colombiano. Sabemos eso porque podemos ver su sello en alguna de las hojas. Pero tomemos en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es el significado de la imagen del oso? Su significado de la imagen. La miel representa la palabra divina que es más dulce al paladar, como dice el Salmo. El oso es el creyente que busca saborear la miel. Las 12 abejas son los 12 traductores que ayudaron a este monje. El árbol truncado es la España bajo la destrucción que hace justamente, como podemos ver en la imagen, el mazo. Las arañas y los pájaros, aquellos que se oponen a la traducción. El libro abierto al pie del árbol es la traducción bíblica que se volvía accesible al pueblo y que a pesar de las persecuciones no puede ser destruida. La Biblia contrasta la hierba efímera que está colocada. Así vincula justamente la frase en hebreo y en castellano proveniente del libro del profeta Isaías. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Algunos datos importantes. Libros que se utilizaron justamente para esta traducción extraordinaria. Para el Antiguo Testamento se utilizó la Biblia de Santes Pagino, la Biblia de Ferrara, el texto mesotérico de la Biblia, y también tenemos la Biblia de latino de Castellio, de donde se tomó el término de Jehová en lugar de Señor. Pero para el Nuevo Testamento se tomó el Nuevo Testamento griego de Erasmo de Rotterdam, la Biblia Santex Pactino, el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas y el Nuevo Testamento de Juan de Pérez de Pineda. Eso es todo. Espero que haya sido de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Una extraordinaria revisión y traducción de la Biblia del Oso.